Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con el módulo de sarampión. En este caso vamos a hablar de las pruebas de laboratorio que se desarrollan para hacer un diagnóstico de sarampión y rubiola. A esta fase le decimos la fase analítica. Primeramente vamos a conversar un poco de sarampión, qué datos importantes es necesario considerar. Este sarampión es una de las principales causas de muerte en menores de 5 años. Para evitar la sarampión existe una vacuna eficaz. Esta vacuna se ha desarrollado y por lo menos entre los años 2000 y 2016 se ha evitado más o menos 20 millones de muertes en menores de 5 años. En el 2016 se estimó que hubo 89.780 muertes por sarampión en todo el mundo. Y el sarampión está presente a nivel mundial. Como pueden ver, en todo el ámbito mundial existe. Hay sarampión tanto en el Pacífico Occidental, en el sudeste de Asia, en Europa, en Mediterráneo, en América, y ya está presente el sarampión nuevamente también en África, el sur y el Sahara. Es decir, el sarampión está circulando por todo el mundo actualmente. Acá podemos ver en América qué es lo que pasa. En el año 2017 tuvimos más o menos 895 casos. Este año, más o menos es una data de abril de este año, tenemos 408 casos. Casi todos los países de América están presentando brotes de sarampión y el Perú ya tiene casos de sarampión. El Instituto Nacional de Salud conforma parte de la red del autor de sarampión y rubiola que está liderado por OPS. Esta red está presente desde el 1995. Para esta red lo conforma dos laboratorios especializados. Uno que es la CDC, el Laboratorio Global Especializado, y otros dos más que están en Canadá y en Brasil como laboratorio de referencia regional. A su vez, cuenta toda esta red con 21 laboratorios nacionales, es decir, en cada país de América hay un laboratorio nacional. Y hay 141 laboratorios subnacionales. En Argentina hay 21, en Brasil 27, en Canadá 26, Colombia 5, México 31 y en Venezuela no tiene. El Perú tampoco tiene, solamente tiene un laboratorio nacional, que es el Instituto Nacional de Salud. Para hablar de sarampión y rubiola es necesario tener presente cuál es la definición que se utiliza actualmente. Es decir, toda persona de cualquier edad, de quien un trabajador de salud sospeche que tiene sarampión o rubiola, o todo caso que presente fiebre y erupción maculopapular generalizada, no vesicular. Cuando cumple esta definición, se debe hacer la notificación respectiva y captar la muestra adecuada. Es necesario también ver cómo evolucionan las características clínicas en sarampión. Cuando una persona susceptible se contagia, va a tener una serie de evidencias clínicas como son la fiebre, el exantema, en algunos casos las manchas de Koplik, las conjuntivitis, síntomas respiratorios y la tos. Todos estos desarrollados en periodos. El primer periodo es el periodo de incubación. El segundo periodo es el periodo prodrómico. El tercer periodo es el periodo exantemático y el último es el periodo de convalescencia. Muy importante saber cómo se va a dar, ¿no? Generalmente el periodo de incubación es de 10 a 12 días, luego del cual vamos a tener los pródromos, como son la fiebre, las manchas de Koplik, la conjuntivitis. Seguidamente de esto, vamos a tener el exantema. El exantema es muy especial que nos indica que ya estaríamos presentando un caso de sarampión. Este año hemos tenido un caso de sarampión que ha sido confirmado en el Callao. Como pueden ver ustedes acá es una línea de tiempo justamente
Al hacer el análisis e investigación de ese caso, hemos visto cómo posiblemente este señor se ha contagiado, una persona de 46 años de actividad laboral de taxista, es decir, que viaja a Juliaca vía terrestre y en algún punto de su viaje en Juliaca a contraer la enfermedad de sarampión. Se ha enfermado, la erupción lo tiene el 24, es así que acude a un centro de salud y sospechan de sarampión, porque además de la erupción tiene cefalea, dolor de hueso, lesiones en los labios y la conjuntivitis. Es así que se capta esta muestra y la muestra llega al INS el 27 de marzo, y es así que se hacen las pruebas respectivas y se tiene la confirmación de que se trata de un caso de sarampión. Para poder entender cómo se puede interpretar los resultados del ELISA, tenemos este cuadrito, como pueden ver ustedes. En el día 0 es cuando empieza o se presenta la erupción. Primera curva es del IgM, es decir, una buena muestra obtenida para sangre o suero para el diagnóstico de ELISA es a partir de los 3, 4, 5 días, donde el pico del anticuerpo IgM se incrementa, ¿sí? Para evaluar los anticuerpos del tipo IgG de memoria, que le llamamos, una buena muestra es a partir de los 14 días. Entonces, en este caso se puede evaluar con dos muestras. Una muestra en etapa convaleciente, que tendría anticuerpos, poca cantidad de anticuerpos del tipo IgG, y una en etapa convaleciente a los 14, 15 días. Vamos a tener el pico elevado de los anticuerpos IgG. Normalmente se ha establecido que el incremento de una muestra de etapa aguda a una muestra en etapa convaleciente es 4 veces. El INS, como parte líder del Laboratorio en Salud Pública, está ubicado en Lima y presenta 24 laboratorios en las regiones, los cuales están integrados y recolectan todas las muestras captadas para sarampión del país y los envían al INS, al Laboratorio de Sarampión y Rubiola. Esta es una forma de cómo los puestos de primer nivel captan las muestras, obtienen las muestras de sangre hisopado, los envían al autorreferencia regional y a su vez al Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud realiza las pruebas de las ELISAs, los PCRs, y envía los resultados de la misma forma a la autorreferencia regional y a los puestos de salud. Los roles de esta red de la red de laboratorios es realizar los ensayos de laboratorios estandarizados para confirmación y descarte de una infección aguda, mantener el reporte de los resultados en el sistema de vigilancia, mantener altos estándares de calidad, identificar los genotipos virales para apoyar en la documentación en la epidemiología molecular y participar activamente en las reuniones para el análisis de todos los casos que se presenten. Para el diagnóstico de sarampión en laboratorio se requiere la ficha clínica, el tipo de muestra, obtención, preparación, transporte de muestras, pruebas de laboratorio y el informe de resultados. Toda es la cadena que se requiere para realizar las pruebas de laboratorio. Entonces, las pruebas que el laboratorio de sarampión rubiola realiza en el INS son las pruebas inmunológicas, que son la ELISA IgG tanto para sarampión y rubiola, el aislamiento viral, las pruebas moleculares que son el PCR convencional y el PCR en tiempo real, y la genotipificación de sarampión y rubiola. Veamos algunas definiciones operativas o definición de términos. ¿Qué es un antígeno?
es cualquier sustancia que produce una activación del sistema inmune. ¿Qué es anticuerpo? Son proteínas que se encuentran en la sangre y que son producidas por el sistema inmune para neutralizar virus y bacterias. También definimos conjugado, que es un anticuerpo específico del tipo IgG unido a la enzima usado en la ELISA para evidenciar justamente un resultado positivo o negativo. ¿Y qué es una ELISA? Es una prueba de inmunoabsorción ligado a una enzima. ELISA. Vamos a ver ahora en qué consiste la prueba ELISA. Como ya dijimos, ELISA es un sistema de detección inmunoenzimática indirecta de anticuerpos específicos para sarampión o rubiola, IgG o IgM. Es un diagnóstico rápido, es el primer diagnóstico que se hace para todos los casos de sarampión. Como pueden ver ustedes en la figura del lado izquierdo, esto es el procedimiento de la prueba ELISA. Tenemos unos pocillos que está pegado el antígeno, el anticuerpo en la muestra de sangre, se pega este antígeno, se hacen los procesos de lavado y de ahí se agrega el conjugado que tiene un antianticuerpo específico para este anticuerpo de sarampión, y la forma de cómo evidenciar es poniéndole un sustrato, el cual va a colorear esta reacción, y con un lector de ELISA vamos a poder saber si se trata de un caso positivo o no. Para la detección de anticuerpos del tipo IgM o IgG tenemos algunas características. La IgM se realiza para la confirmación de una infección aguda de casos sospechosos. Para esto se obtiene una muestra de sangre o suero de todos los casos sospechosos, y es una prueba bastante sensible, que se obtenía entre el cuarto a 30 días. Es importante saber que para un ELISA se puede tomar muestras del primer contacto del paciente hasta los 30 días para hacer un adecuado diagnóstico. Para evaluar los anticuerpos del tipo IgG, específica, la característica es que, o la intención de tomar esta muestra para evaluar IgG es para ver el incremento significativo de los títulos de anticuerpos IgG en sueros pareados. Como ya dijimos en el módulo anterior, en etapa agudo y etapa convaleciente. Obtener una muestra entre los 14 y 21 días, una segunda muestra entre los 14 y 21 días después de la primera muestra, para justamente evaluar esta seroconversión, es decir, incremento del título de anticuerpos del tipo IgG. Otra prueba que se hace en el laboratorio es la prueba de cultivo celular o el aislamiento viral. Es una prueba para detección del virus. Es una técnica recomendada por OPS y requiere para hacer esta prueba las líneas celulares del tipo Vero. Y para sarampión se ha puesto un receptor de virus que lo denominamos el Vero SLAM. Este método de diagnóstico es para aislar y incrementar el virus en la muestra que se ha obtenido. Al inocular la muestra, lo que vamos a nosotros observar es un efecto citopático, ¿no? Este efecto citopático puede ser rápido o demorar algunos días, dependiendo de la cantidad de virus que tenga la muestra. La forma como podemos evidenciar de que ese efecto citopático es o no sarampión o rubiola es a través de una prueba que es la inmunofluorescencia o el PCR. Entonces, en esta gráfica podemos ver desde el lado izquierdo, primero se inocula las muestras que hemos obtenido, las muestras de hisopado nasal y faringio, y luego de inocular en los frascos de cultivo de células, estos frascos, como ven en la figura siguiente, se incuban a 37 grados. Y cada día debemos nosotros hacer la lectura de lo que ha cambiado esas células, ¿no? Buscando el efecto citopático.
Y el efecto citopático en la figura al final se puede mostrar en sarampión, ¿no? Células crecidas, que esto solo se observa a través de un microscopio invertido. En esta gráfica podemos ver evidenciar en forma más gráfica y más grande cómo es un efecto citopático. Es una célula gigantesca que está a punto de reventar, causada por el virus de sarampión, un virus que ha infectado esta célula de Vero y así se observa. La única forma de saber si este efecto es sarampión o no es utilizando una prueba que es generalmente el PCR. Acá podemos ver cómo se observa cuando se utiliza para ver ese efecto citopático en el cultivo celular a través de la prueba de inmunofluorescencia. Como pueden ver ustedes, la fluorescencia que se nota, ese verde limón, es que se está identificando de que efectivamente hay sarampión en esa muestra, en ese cultivo que hemos logrado hacer. La otra posibilidad de poder saber si es o no sarampión es utilizando la PCR en tiempo real a través de este equipo, que es un termociclador para tiempo real, que nos permite evidenciar si es o no sarampión. Para este caso también tenemos la definición de algunos términos, que es cultivo de células. Es un proceso que se realiza en condiciones adecuadas para el aislamiento viral de muestras clínicas. ¿Qué es línea celular Vero? Es una línea derivada del riñón de mono verde africano, utilizada principalmente en estudios de replicación viral. ¿Qué es efecto citopático? Se denomina así a los cambios bioquímicos y moleculares morfológicos y de viabilidad celular visibles en microscopía causados durante el ciclo de la replicación viral. ¿Qué son anticuerpos monoclonales? Son los anticuerpos, son glicoproteínas especializadas que hacen parte del sistema inmune, producidas por las células B con capacidad de reconocer moléculas específicas o los antígenos, generalmente usado para las pruebas ELISA. Como siguiente prueba que les voy a comentar es la prueba del PCR para sarampión rubeola. ¿Qué es un PCR? Como pueden ver ustedes, es una reacción de la cadena polimerasa. Esta permite amplificar pequeños fragmentos de ADN presentes en la muestra para identificar gérmenes microscópicos que causan las enfermedades. ¿Y qué es el PCR en tiempo real? Es una técnica combinada que combina la amplificación y la detección en un mismo paso, al correlacionar el producto de la PCR en cada uno de sus ciclos con una señal que intensifica la fluorescencia. Como pueden ver ustedes, este primer gráfico muestra cómo es un PCR convencional y este es cómo se observa en un PCR en tiempo real. Acá más gráficamente podemos ver qué se hace, cómo se desarrolla una prueba de PCR convencional, la muestra, una muestra analizada, habiendo realizado la extracción viral, se pone en este termociclador y se sigue el proceso. Y este proceso o este termociclador va a hacer amplificar el DNA exponencialmente y la única forma de poder ver este DNA amplificado es a través de la electroforesis en gel de agarose, ¿no? Una vez logrado visualizar de esta manera, se puede tomar fotos y la forma de cómo se va a observar esta reacción se puede mostrar en esta foto. Las bandas que están acá implican que se trata o no de un caso de sarampión, ¿no? Esta es una de las pruebas que se utiliza generalmente todavía para hacer diagnóstico también. Y la prueba que normalmente ya venimos usando ya es la PCR en tiempo real. Es mucho más sensible, mucho más específica. En un solo paso todo este proceso se da. No se utiliza ya el revelado ni observar como en caso anterior con la electroforesis de gel de agarose, sino de frente. En una gráfica podemos observar los resultados. ¿Cómo se realiza esta muestra? Se alicuotan las muestras
Se hace el proceso de extracción. Se hace preparación de las mezclas de reacción, como pueden ver aquí en la figura, y se cargan los tubos. Una vez cargado todo esto, se lleva al termociclador. El termociclador está unido a una computadora que va a permitir observar la amplificación en el PCR en tiempo real. Esta es una curva. En la figura mostramos una curva, cómo se ven las muestras cuando estamos frente a un caso. Esta curva, normalmente las curvas que se mantienen en la base son las negativas o las de control negativo, y las que se elevan son los controles positivos y las muestras. Es así, podemos determinar de que se trata o no de sarampión. Nuevamente una figura para evaluar mejor o observar mejor. Tenemos el termociclador que nos unido a la computadora, y esta computadora con un programa especial nos permite observar de esta manera cómo se dan las curvas de amplificación. Como pueden ver ustedes, estas curvas en colores son cada muestra que se ha evaluado, y como están elevadas, se consideran muestras positivas. Una siguiente prueba que se realiza en el Instituto Nacional de Salud es el secuenciamiento de ADN. ¿Qué significa secuenciación de ADN? Es determinar el orden de los 4 componentes básicos químicos llamados bases que forman la molécula del ADN. Estas secuencias permiten lograr información para saber de un segmento específico de ADN. ¿Cómo se realiza esta prueba? Como dijimos en un paso anterior, para hacer esta prueba necesitamos hacer el PCR convencional. Logramos evidenciar a través de un gel de agarosa las bandas que se forman, y luego del cual se ponen a un equipo de secuenciamiento. Este equipo de secuenciamiento va a arrojar cromatogramas, como se observan en la figura 3 de abajo, y después de un análisis limpieza de esta información, se va a lograr tener este análisis filogenético, es decir, un árbol, y se va a poder esos resultados enfrentar a toda la data que se encuentra en la base de datos genéticos, generalmente el GenBank, ¿sí? Y vamos a poder ver que esta información obtenida en nuestra prueba de secuenciamiento va a dar a quién más se acerca, a quién más se parece, y así puede identificar de dónde procede la muestra. Esta prueba es muy útil para la epidemiología molecular. Significa que la muestra obtenida, el resultado positivo, ¿de dónde proviene? Esta prueba nos ayuda a saber, en el caso de que sean importados, saber dónde proviene. Procede de Europa, de la India, ¿de dónde? Como fue en el caso del marzo de este año, ¿no? Los 2 casos que fueron confirmados fueron infectados con cepas provenientes de la India. La definición de términos, que es un PCR, es reacción de la cadena polimerasa, que es ADN, es el ácido desoxirribonucleico, que es desnaturalización. Son los ácidos nucleicos como el ADN con altas temperaturas produce una separación de doble hélice que ocurre porque los enlaces o puentes de hidrógeno se rompen. Esto es una parte de lo que se hace en los PCRs. La elongación es un proceso de adición de nucleótidos en el extremo 3 de la hebra naciente, o por adición en el extremo 5. ¿Y qué es el cebador o primer? Es la secuencia de inicio de la replicación de la cadena de ADN. ¿Por qué es importante la epidemiología molecular? Nos permite documentar su linaje y procedencia geográfica. Nos permite evidenciar la presencia de múltiples importaciones y nos permite documentar
la transmisión autóctona si el mismo genotipo o linaje ha circulado por 12 meses o más en una región y la pérdida consecuente del estado de certificación de la eliminación. En estos momentos que tenemos casos de sarampión en el país, estamos en esta parte. Estamos evaluando si el virus que está circulando en el país ya se va a hacer autóctono o no en el país. Por el momento, estamos viendo que se está dando casos y aún no se está controlando este brote epidémico. Esta epidemiología molecular es una ciencia muy importante que nos ha permitido a través de los años identificar cómo se está comportando el virus de sarampión. Como podemos ver en la gráfica, podemos ver cómo se está, qué países y qué tipos de sarampión están teniendo, ¿no? Como en este caso, en la figura última, podemos ver que para el sarampión hemos evidenciado entre el 2001 y el 2009 el D4, el D9, el D8, el D10, el B3, el H1. Entre el 2005 y 2007 hemos tenido en Américas un producto de la migración o el intercambio de personas de los continentes. Hemos podido tener en América el B3, el B4, el D5, el D6, el D8, H1. En el país, hace algunos años hemos tenido el D4 y actualmente con la cepa que estamos enfrentando el sarampión es el D8. Como es la distribución genotípica de todos los casos de sarampión, como podemos ver, tenemos 8 clados. 8 clados con un número de genotipos que se ha reportado a nivel global, que es el B3, el B4, el B8, generalmente el D9, el H1, y todos estos casos, como pueden ver ustedes, a nivel del mundo están circulando. Y es la posibilidad de que tengamos en el país, como ya estamos encontrando o hemos logrado identificar que el virus que está circulando en el país hasta el momento es el D8. Y este es un resultado, es la gráfica del resultado de las muestras que hemos podido nosotros secuenciar en el mes de marzo de los 2 primeros casos de sarampión que se registraron este año, que corresponden a 2 casos, uno que se lo identificó, se captó en el Callao y otro en Juliaca. Los 2 casos han reportado, gracias a la prueba de secuenciamiento molecular, como un D8, que se relacionan a los casos que provienen de la India. También el INS hace diagnóstico diferencial, es decir, un caso que ha sido reportado en el sistema de vigilancia, que tiene fiebre, erupción, si no es sarampión o rubiola, ¿qué más puede ser? Entonces, el INS tiene algunos métodos para hacer este diagnóstico diferencial para saber ese caso, si no se ha enfermado de alguna de las 2 enfermedades mencionadas, ¿qué puede ser, no? Que puede ser un herpes 6, un parvovirus u otro. Acá tenemos, por ejemplo, un cuadro donde se detalla cómo son las presentaciones clínicas y todas las características de casos, ¿no? Que presentan erupción y fiebre, que es el caso de la rubiola, el dengue, el eritema infeccioso, la rociola y otros, que tienen características muy similares, que justamente nos ayudan a poder identificar y hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los desafíos del laboratorio de sarampión y rubiola en una etapa post-análisis, ¿no? Cuando no teníamos casos, los resultados IgM positivos podríamos tener esporádicamente. ¿Por qué? Porque el valor predictivo de la prueba era baja. Como no hay casos, entonces nuestro valor predictivo de la prueba se baja. Pero esta situación ya ha cambiado actualmente porque ya tenemos casos, nuestro valor predictivo de prueba ha aumentado. Entonces un resultado IgM positivo tiene un valor predictivo mucho mejor. Cuando se sospecha de un caso con una sospecha fuerte, a los resultados IgM negativos hay que volverlos a procesar, hay que volverlos a captar una segunda muestra, justamente porque cuando están obtenidas muy temprana pueden dar lugar a un IgM negativo.
lo que no implica que sea un caso negativo de sarampión. Entonces, para este caso se requiere captar una segunda muestra. Y cuando se tiene casos esporádicos o se tiene IgMs indeterminados, se requiere nuevamente realizar pruebas adicionales. Cuando no había casos de sarampión, es decir, años anteriores, la cantidad de casos que venían captados por el sistema eran bajas. Entonces, se debe realizar una búsqueda activa del laboratorio y para buscar muestras con enfermedades febriles eruptivas. Y se tiene que hacer una comunicación efectiva y en tiempo real con el personal de salud, epidemiología e inmunización. Es muy importante tener esta relación estrecha entre tanto el personal de epidemiología, inmunizaciones y laboratorio, justamente para que puedan analizar cada caso que se presente. Gracias. Eso es todo por este módulo.